¿Alguna vez te has preguntado por qué personas que hacen el mal, que engañan o viven sin temor a Dios, parecen tener más éxito, más dinero o menos problemas? Incluso a veces nos cuestionamos si vale la pena ser fieles a Dios cuando vemos esto. Tal vez conoces a ese compañero de trabajo que miente para obtener ascensos, o ese vecino que estafa y vive en una gran casa, mientras tú, que buscas hacer lo correcto, luchas para llegar a fin de mes. Quizás has sentido esa frustración en tu corazón preguntándote, Dios, ¿dónde estás? Porque parece que los malvados prosperan mientras los justos sufren. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Hoy descubriremos la verdad detrás de esta aparente contradicción. Te voy a revelar exactamente lo que las Escrituras enseñan sobre este tema que ha inquietado a creyentes durante milenios, y te aseguro que al final de este vídeo, tu perspectiva cambiará completamente. Porque resulta que esta pregunta no es nueva. El rey David luchó con esto mismo en el Salmo 73, Job lo cuestionó en medio de su sufrimiento, y hasta el profeta Habacuc clamó a Dios por esta injusticia aparente. Pero Dios tiene una respuesta que va más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos naturales. En los próximos minutos vas a descubrir por qué Dios permite que los malvados prosperen temporalmente, cuál es el verdadero destino de aquellos que viven sin temor a Dios, y la promesa increíble que Él tiene reservada para los que le son fieles, incluso cuando parece que todo va en contra. Te voy a mostrar 3 verdades bíblicas que cambiarán tu forma de ver la prosperidad del malvado para siempre. Y al final, tendrás una revelación tan poderosa que nunca más volverás a envidiar a aquellos que parecen tener éxito haciendo el mal. Pero antes de continuar, si este contenido está tocando tu corazón y quieres seguir creciendo en tu fe, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún mensaje que Dios tiene para ti. Y ahora sí, quiero que sepas que si este tema te ha inquietado, no estás solo. Incluso los grandes hombres de fe han pasado por esta lucha. Así que quédate conmigo hasta el final porque lo que estás a punto de descubrir transformará tu fe y tu perspectiva eterna. Número 1. Las apariencias engañan. El salmista Asaf también luchó con esta duda. En Salmo 73, confiesa que casi tropezó al ver la prosperidad de los malvados. Se veían felices, sin preocupaciones. Pero luego entendió algo clave. Su éxito era temporal y superficial. Imagínate la escena. Asaf, un hombre que dirigía la alabanza en el templo, un líder espiritual, de repente se encuentra cuestionando toda su fe. Él dice textualmente, «En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos». ¿Puedes sentir su frustración? Este hombre de Dios está confesando que tuvo envidia. No era un sentimiento pasajero, sino algo que lo estaba consumiendo por dentro. Él veía a los malvados y los describe de una manera que nos resulta muy familiar en nuestros tiempos. Dice que no hay dolores en su muerte, sino que su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. En otras palabras, veía a estas personas viviendo sin aparentes consecuencias por sus malas acciones. Tenían salud, riquezas, poder, mientras él, que buscaba agradar a Dios, enfrentaba dificultades. Pero aquí viene la revelación que cambió todo para Asaf, y que debe cambiar todo para nosotros también. Él dice, «Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos». ¿Qué vio Asaf en el santuario? Vio la perspectiva eterna de Dios. Comprendió que lo que parecía ser éxito y prosperidad era en realidad una ilusión temporal. Los malvados estaban siendo engorrados para el matadero, por así decirlo. Dios ve el corazón y el destino final. Lo que hoy parece triunfo, mañana puede ser ruina. Esta es una verdad que atraviesa toda la Escritura y que vemos confirmada una y otra vez en la historia. Piénsalo de esta manera. Cuando vemos a alguien que miente,
engaña, roba o vive sin temor a Dios y aparentemente prospera, estamos viendo solo la superficie. Es como ver a alguien corriendo hacia un precipicio con una sonrisa en el rostro, celebrando la velocidad que lleva, sin darse cuenta de que se acerca al abismo. La Biblia nos dice en Proverbios 4 y 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Lo que parece fortaleza hoy, puede ser fragilidad mañana. Lo que parece éxito hoy, puede ser el preludio de una caída devastadora. Además, hay algo que no vemos desde nuestra perspectiva limitada, el precio interno que están pagando. Mientras celebramos sus logros externos, no vemos las noches sin dormir, la ansiedad constante de mantener una fachada, el vacío existencial que experimentan, las relaciones rotas, la falta de paz verdadera. El rey Salomón, que lo tuvo todo, riqueza, sabiduría, poder, placer, concluyó al final de su vida que todo era vanidad de vanidades. Había probado todo lo que el mundo podía ofrecer y se dio cuenta de que sin Dios, todo era vacío. Asaf llegó a la misma conclusión cuando vio el final de los malvados. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. La prosperidad del malvado no es señal de la bendición de Dios, sino de su paciencia. Dios no está ausente, está siendo misericordioso, dándoles tiempo para arrepentirse. Pero su paciencia tiene límites, y cuando llega el momento del juicio, la caída es devastadora. Por eso no debemos dejarnos engañar por las apariencias. Lo que vemos hoy no es la historia completa. La verdadera medida del éxito no se encuentra en las posesiones temporales, sino en la relación eterna con Dios. Cuando Asaf dice que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, está hablando de algo revolucionario. En la presencia de Dios, su perspectiva cambió completamente. Ya no veía solo el presente, sino que comenzó a ver con los ojos de la eternidad. Es como ver solo los primeros 30 minutos de una película, pensando que el villano está ganando, sin saber que en los últimos 30 minutos recibe su merecido. Asaf estaba viendo solo el primer acto de la vida de los malvados, sin conocer el desenlace final. Jesús nos enseñó este principio en la parábola del rico y Lázaro. El rico vivía rodeado de lujos, banqueteando espléndidamente cada día. Mientras tanto, Lázaro, el mendigo, estaba lleno de llagas, deseando saciarse con las migajas. Si hubieras visto esta escena, habrías pensado, ¡qué injusto! Pero Jesús nos muestra el después. Cuando ambos murieron, el rico fue al tormento mientras que Lázaro fue consolado. El rico que había vivido en lujos ahora rogaba por una gota de agua. Sus riquezas no pudieron comprar ni un segundo más de vida. Esta es la realidad que Asaf vio en el santuario. Los malvados pueden prosperar por un tiempo, pero su gloria es como la flor del campo que hoy está y mañana se marchita. En cambio, los que confían en Dios tienen una esperanza que trasciende lo temporal. Piensa en los grandes imperios de la historia. Nabucodonosor se creía invencible, pero terminó comiendo hierba como una bestia. Faraón se consideraba un dios, pero las plagas demostraron su impotencia. Herodes murió por su soberbia. Todos parecían tener éxito, pero su final fue devastador. Asaf no solo vio el destino final de los malvados, sino que también comprendió algo sobre sí mismo. Dice, «Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo». Se dio cuenta de que había estado siendo torpe al envidiar a los malvados. Había estado viendo las cosas desde una perspectiva carnal, limitada. Pero cuando vio desde la perspectiva de Dios, comprendió que él tenía algo infinitamente más valioso, la presencia constante de Dios. Los malvados pueden tener riquezas, pero no tienen a Dios. Pueden tener placeres temporales, pero no tienen paz verdadera. Pueden tener poder, pero no tienen propósito eterno.
Pueden tener todo lo que el mundo ofrece, pero no tienen la única cosa que realmente importa, una relación con su Creador. Asaf continúa: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Puedes ver la transformación? Pasó de envidiar a los malvados a reconocer que no hay nada en el cielo ni en la tierra que pueda compararse con tener a Dios. Los malvados pueden tener oro, pero Él tiene al Dios que creó el oro. Pueden tener casas, pero Él tiene al arquitecto del universo. Además, lo que vemos como bendición es en realidad una maldición disfrazada. Cuando Dios permite que alguien prospere en el mal, a menudo es porque está endureciendo su corazón para el juicio final. La prosperidad del malvado también sirve para probar la fe de los justos. Número 2. El tiempo de Dios versus el tiempo del hombre. Vivimos en un mundo donde lo inmediato parece más valioso que lo eterno. Pero la Biblia advierte: no te inquietes a causa de los malhechores. Proverbios 12 y 19. Dios es paciente, pero también justo. Su juicio llegará en el momento perfecto. Aquí está el problema: nosotros operamos en tiempo humano, pero Dios opera en tiempo eterno. Para nosotros, un día sin justicia parece una eternidad. Para Dios, 1000 años son como un día. Esta diferencia de perspectiva temporal es lo que causa gran parte de nuestra frustración cuando vemos a los malvados prosperar. Piénsalo así: si fueras un niño de 5 años esperando tu cumpleaños, una semana te parecería una eternidad. Pero para tu papá, esa misma semana pasa volando. De la misma manera, lo que para nosotros parece una injusticia prolongada, para Dios es apenas un momento en su plan eterno. La Escritura nos dice en 2 Pedro 3, 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la clave: lo que nosotros interpretamos como tardanza o ausencia de justicia, Dios lo ve como paciencia y misericordia. Imagina a un padre viendo a su hijo desobediente. El padre tiene dos opciones: castigar inmediatamente o dar tiempo para que el hijo reflexione y se arrepienta. Un padre sabio escoge la segunda opción, no porque apruebe la desobediencia, sino porque ama a su hijo y quiere darle la oportunidad de cambiar. Eso es exactamente lo que Dios hace con los malvados. No los está premiando, les está dando tiempo. Cada día que permite que prosperen sin consecuencias inmediatas es una oportunidad más para que reconozcan su error y se vuelvan a Él. Pero aquí viene algo que muchos no consideran. La paciencia de Dios tiene un límite. Así como un padre amoroso eventualmente debe disciplinar a su hijo rebelde, Dios también tiene un momento designado para el juicio. Y cuando ese momento llega, la justicia es perfecta y completa. Gálatas 6, 7 nos recuerda: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nota que no dice si segará, sino eso también segará. Es una promesa segura. La cosecha puede tardar, pero siempre llega. Dios no premia el mal, pero a veces permite que los impíos prosperen para darles oportunidad de arrepentirse, o para que su caída sea mayor cuando llegue el juicio. Esto último puede sonar duro, pero es bíblico. Cuando alguien rechaza consistentemente la misericordia de Dios, cuando endurece su corazón contra su llamado, Dios eventualmente les da lo que han elegido: separación de Él. Romanos 2, 4-5 lo explica claramente. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Ves lo que está sucediendo? Cada día que los malvados rechazan la gracia de Dios, están atesorando ira para el día del juicio. Su prosperidad temporal se convierte en evidencia contra ellos mismos.
Es como un criminal que comete más y más delitos pensando que nunca será atrapado. Con cada crimen, se siente más seguro, más invencible. Pero en realidad, cada delito es más evidencia que se acumula en su contra. Cuando finalmente sea arrestado, no será juzgado por un solo crimen, sino por todos. Habacuc entendió esta tensión entre el tiempo de Dios y el tiempo del hombre. Él clamó: ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré, y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Habacuc estaba frustrado porque veía injusticia y parecía que Dios no estaba haciendo nada. Pero Dios le respondió: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios le estaba diciendo: yo tengo un tiempo perfecto para actuar. Confía en mi cronograma, no en el tuyo. Habacuc tuvo que aprender a esperar en el tiempo de Dios, no en el suyo. Y nosotros debemos aprender la misma lección. La justicia de Dios no llega tarde. Llega exactamente cuando debe llegar. Además, hay algo hermoso en la paciencia de Dios que debemos considerar. Muchos de nosotros, que ahora somos creyentes, fuimos alguna vez malvados que prosperábamos en nuestra rebeldía. Dios fue paciente con nosotros, nos dio tiempo para arrepentirnos. Si Él hubiera actuado con justicia inmediata, muchos de nosotros no estaríamos aquí hoy. El apóstol Pablo lo entendió perfectamente. Él había sido un perseguidor de la iglesia, había causado sufrimiento a muchos cristianos. Pero Dios fue paciente con él. Pablo escribió: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, cuando vemos a los malvados prosperar, debemos recordar que Dios está siendo paciente con ellos de la misma manera que fue paciente con nosotros. Esto no justifica su maldad, pero nos ayuda a entender el corazón de Dios. También debemos entender que el tiempo de Dios es perfecto no solo para el juicio, sino también para la bendición. Así como los malvados recibirán su juicio en el momento perfecto, los justos recibirán su recompensa en el momento perfecto. Gálatas 6:9 nos anima: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Nuestra recompensa también tiene un tiempo divino. Puede que no la veamos hoy, pero llegará exactamente cuando Dios determine que es el momento correcto. La diferencia entre el tiempo de Dios y nuestro tiempo no es solo una cuestión de velocidad, sino de sabiduría. Nosotros vemos el presente, Dios ve toda la eternidad. Nosotros conocemos los hechos, Dios conoce los corazones. Nosotros queremos justicia ahora, Dios quiere salvación eterna. Por eso, cuando te sientas frustrado por la aparente prosperidad de los malvados, recuerda que estás viendo solo un momento en el tiempo eterno de Dios. La película aún no ha terminado, el libro aún no está cerrado, la historia aún se está escribiendo. La paciencia de Dios no es debilidad, es fortaleza. Su tardanza no es olvido, es misericordia. Su silencio no es ausencia, es sabiduría. Y cuando finalmente actúe, será con perfecta justicia y amor perfecto. Número 3. La verdadera prosperidad. Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36. La verdadera prosperidad no es riqueza material, sino paz, propósito y vida eterna. Dios recompensa la fidelidad. A veces en esta vida, siempre en la eternidad. Aquí está el problema con nuestra definición de prosperidad. Hemos permitido que el mundo defina lo que significa ser próspero. Para el mundo, prosperidad es tener más dinero, más posesiones, más poder, más reconocimiento. Pero Jesús nos está diciendo que podemos ganar todo eso y aún así ser los perdedores más grandes de la historia. Imagina a un hombre que pasa toda su vida construyendo un imperio financiero.
Trabaja 16 horas al día, sacrifica su salud, destruye su matrimonio, abandona a sus hijos, pisotea a cualquiera que se interponga en su camino. Al final, tiene millones en el banco, pero está solo, enfermo y espiritualmente vacío. ¿Realmente prosperó? La respuesta de Jesús es clara. Si perdió su alma en el proceso, no ganó nada. De hecho, hizo el peor negocio de toda la historia. Cambió lo eterno por lo temporal, lo invaluable por lo que se desvanece. Pero entonces, ¿qué es la verdadera prosperidad según Dios? La Biblia nos da una definición completamente diferente. La verdadera prosperidad incluye paz que sobrepasa todo entendimiento, propósito que trasciende las circunstancias, y la seguridad de la vida eterna. Primero, hablemos de la paz. Filipenses 4:7 nos habla de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esta no es la paz que viene cuando todo está bien en tu vida. Esta es la paz que permanece incluso cuando todo se está cayendo a pedazos a tu alrededor. Los malvados pueden tener riquezas, pero no tienen esta paz. Pueden tener casas llenas de lujos, pero sus corazones están llenos de ansiedad. Pueden tener cuentas bancarias abundantes, pero sus mentes están llenas de temor. Porque en lo profundo de su ser, saben que están viviendo en oposición a su Creador. Proverbios 3:16 dice: Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Puedes ver la diferencia? Una persona puede tener poco materialmente, pero si tiene el temor de Jehová, tiene algo que todo el dinero del mundo no puede comprar: paz genuina. Segundo, está el propósito. Los que siguen a Dios no solo viven para acumular cosas, viven para algo mayor que ellos mismos. Tienen un propósito eterno, una misión divina, un llamado celestial. Se levantan cada mañana sabiendo que su vida tiene significado más allá de lo que pueden ver. Efesios 2:10 nos dice: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué declaración tan poderosa! Fuimos creados con un propósito divino, con obras específicas que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Los malvados pueden tener éxito en sus empresas, pero no tienen este propósito eterno. Pueden construir imperios, pero no están construyendo el reino de Dios. Pueden ganar batallas, pero no están luchando la guerra correcta. Al final del día, toda su actividad frenética no tiene significado eterno. Tercero, está la seguridad de la vida eterna. Esta es la joya de la corona de la verdadera prosperidad. Juan 3:16 promete vida eterna a todo aquel que cree en Jesús. No vida temporal, no éxito temporal, sino vida que nunca terminará. ¿Puedes imaginar la diferencia que hace esto en tu perspectiva? Cuando sabes que tu vida no terminará con la muerte, cuando sabes que tienes una herencia incorruptible reservada en los cielos, cuando sabes que vas a pasar la eternidad con Dios, ¿qué pueden ofrecerte las riquezas temporales que se comparen con eso? Los malvados pueden tener todo lo que este mundo ofrece, pero no tienen esta seguridad. Viven con la incertidumbre constante de la muerte, sin saber qué hay después. Construyen sus vidas sobre arena, mientras que los justos construyen sobre roca. Permíteme darte un ejemplo histórico que ilustra esto perfectamente. En los primeros siglos del cristianismo, había un hombre llamado Policarpo, discípulo del apóstol Juan. Cuando tenía 86 años, fue arrestado por ser cristiano. Los romanos le ofrecieron la libertad si simplemente negaba a Cristo y ofrecía incienso al César. Su respuesta fue: 86 años le he servido, y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo puedo blasfemar de mi rey que me salvó? Prefirió morir quemado en la hoguera que negar su fe. Desde la perspectiva del mundo, fue un necio. Desde la perspectiva de Dios, fue el hombre más próspero de su época. Policarpo entendió que la verdadera prosperidad no se medía por lo que podía mantener en esta vida, sino por lo que podía llevarse a la eternidad. Escogió la riqueza eterna sobre la comodidad temporal.
Esto nos lleva a un punto importante. Dios sí recompensa la fidelidad. A veces en esta vida, siempre en la eternidad. Hay muchos ejemplos en la Biblia y en la historia de personas que eligieron la integridad y fueron bendecidos materialmente también. Piensa en José. Fue tentado por la esposa de Potifar, pero eligió la integridad. Inicialmente fue castigado, terminó en la cárcel. Pero Dios no había terminado con su historia. Eventualmente se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Su fidelidad fue recompensada incluso en esta vida. Daniel es otro ejemplo. Se negó a contaminarse con la comida del rey. Se negó a dejar de orar a Dios. Se negó a comprometer su fe. Fue echado al foso de los leones, pero Dios lo libró. Y no solo lo libró, sino que lo prosperó bajo múltiples imperios. Pero aquí está la clave. Incluso si José hubiera permanecido en la cárcel, incluso si Daniel hubiera muerto en el foso de los leones, aún habrían sido prósperos en el sentido más verdadero. Porque su prosperidad no dependía de las circunstancias externas, sino de su relación con Dios. La verdadera prosperidad es interna, no externa. Es espiritual, no solo material. Es eterna, no temporal. Es un regalo de Dios, no un logro humano. Mateo 6, 19-21 nos enseña: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Estás invirtiendo en lo que se desvanece o en lo que permanece para siempre? ¿Estás construyendo riqueza temporal o eterna? La verdadera prosperidad también incluye relaciones genuinas. Los malvados pueden tener contactos, pero no tienen amigos verdaderos. Pueden tener aduladores, pero no tienen hermanos. Número 4. El juicio final y la justicia divina. La Biblia es clara. Aunque ahora parezca que los malvados triunfan, un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esta verdad, encontrada en 2 Corintios 5 y 10, nos recuerda que Dios no ignora el mal, sino que todo lo registra en su justicia perfecta. Cada acto, cada pensamiento, cada palabra pronunciada en secreto está siendo pesada en la balanza divina. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y fueron juzgados según sus obras. Estas palabras de Apocalipsis 8 y 12 nos muestran que no hay distinción de clases sociales ante el juicio divino. El rico y el pobre, el poderoso y el humilde, todos estarán en igualdad de condiciones ante el trono del juez supremo. Es importante entender que la justicia de Dios opera en una dimensión temporal diferente a la nuestra. Lo que nosotros percibimos como injusticia temporal, Dios lo ve desde la perspectiva de la eternidad. El aparente triunfo de los malvados es solo una ilusión pasajera, como las sombras que se desvanecen al amanecer. La verdadera realidad es que existe un día señalado donde toda injusticia será corregida y todo mal será juzgado. Las riquezas mal habidas, el poder obtenido a través del engaño, el éxito construido sobre la opresión de otros, todo esto se consumirá como paja en el fuego. 1 Corintios 3 y 13 nos enseña que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Este fuego purificador no solo destruye lo malo, sino que también purifica y revela lo auténtico. Mientras tanto, aquellos que han puesto su confianza en Dios, que han vivido conforme a sus principios aun cuando parecía que les traía desventaja, estos recibirán la herencia incorruptible mencionada en 1 Pedro 1. 4. Una herencia que no se puede contaminar, que no se desvanece, que está reservada en los cielos para aquellos que por la fe son guardados en el poder de Dios. El contraste es evidente. Por un lado, las riquezas terrenales que se queman y desaparecen. Por el otro, una corona de vida que permanece para siempre. Los que ahora parecen perdedores en el juego de la vida, en realidad están invirtiendo en una moneda eterna.
sus lágrimas, su paciencia en el sufrimiento, su fidelidad en medio de la adversidad, todo esto está siendo registrado en los libros celestiales. La justicia divina no es ciega como la justicia humana, es omnisciente y perfecta. Dios conoce las motivaciones del corazón, ve las intenciones ocultas, entiende el contexto completo de cada situación. Por eso su juicio será absolutamente justo, sin posibilidad de error o parcialidad. Para aquellos que se preguntan por qué Dios permite que continúe esta aparente injusticia, la respuesta se encuentra en su misericordia. Cada día que pasa sin el juicio final es una oportunidad más para que los malvados se arrepientan y cambien su camino. Como dice 2 Pedro 3, 9, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, esta paciencia divina no debe interpretarse como indulgencia infinita. Llega un momento cuando la copa de la ira se llena, cuando el tiempo de gracia termina, cuando la puerta de la misericordia se cierra. Ese momento será el del juicio final, cuando Cristo regrese en gloria y majestad para juzgar a los vivos y a los muertos. En ese día, todas las cuentas pendientes serán saldadas. Los que oprimieron a las viudas y huérfanos, los que robaron el salario del trabajador, los que pervirtieron la justicia por dinero, todos enfrentarán la consecuencia de sus actos. Pero también, los que dieron un vaso de agua fría en el nombre de Cristo, los que visitaron a los presos, los que consolaron a los afligidos, recibirán su recompensa. La perspectiva eterna nos ayuda a entender que la vida presente es solo un suspiro en comparación con la eternidad. Lo que parece una injusticia temporal será corregido en el tribunal celestial. Esta verdad no debe llevarnos a la pasividad, sino a la perseverancia en hacer el bien, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. La historia está llena de ejemplos que confirman esta verdad bíblica. Imperios que parecían invencibles cayeron en polvo. Tiranos que oprimieron a millones terminaron en la ruina. Sistemas económicos construidos sobre la explotación colapsaron eventualmente. Esto nos muestra que incluso en la historia humana, hay un principio de justicia que opera, aunque a veces de manera lenta y silenciosa. Pero la justicia terrenal es imperfecta y limitada. Muchos malvados mueren en sus camas, rodeados de lujos, sin haber enfrentado consecuencias aparentes por sus crímenes. Es aquí donde la fe en el juicio final cobra su verdadero significado. No se trata de venganza humana, sino de justicia divina perfecta, donde nada queda sin resolver. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, les recordaba que mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12 y 19. Esta no es una invitación a la pasividad, sino un recordatorio de que existe una justicia superior que trasciende nuestras limitaciones humanas. Cuando nosotros fallamos en hacer justicia, cuando los sistemas legales son corrompidos, cuando el poder se usa para oprimir, ahí está la justicia divina como último recurso. Es importante entender que el juicio final no es solo punitivo, sino también restaurativo. Dios no se complace en la muerte del malvado, sino que desea que se arrepienta y viva. El juicio final es la culminación de un proceso de purificación cósmica, donde todo lo que contamina la creación será removido, y lo que es puro y verdadero será preservado para la eternidad. La Biblia nos enseña que habrá diferentes grados de castigo y recompensa en el juicio final. Lucas 12, 47-48 nos dice que al siervo que conocía la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, se le azotará mucho, pero al que no la conocía, y hizo cosas dignas de azotes, se le azotará poco. Esto muestra que la justicia de Dios es perfectamente calibrada, tomando en cuenta las circunstancias, el conocimiento y las oportunidades que cada persona tuvo. Para aquellos que sufren injusticia en este mundo, esta verdad es especialmente consoladora. La viuda que fue despojada de su herencia, el trabajador que no recibió su salario justo, el inocente que fue condenado falsamente,
todos ellos pueden tener la certeza de que sus lágrimas no han sido derramadas en vano. Como dice el Salmo 56, 8, Dios guarda nuestras lágrimas en su redoma, y todas están escritas en su libro. La justicia divina también incluye la restauración completa. No solo se castigará el mal, sino que se reparará todo el daño causado. Si te sientes desanimado al ver el aparente éxito de los malos, si tu corazón se turba cuando observas cómo prosperan aquellos que desprecian a Dios y oprimen al prójimo, permíteme recordarte 3 verdades fundamentales que deben guiar tu vida y transformar tu perspectiva. Primero, no los envidies. Proverbios 11 y 17 nos advierte claramente: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. La envidia es un veneno que corroe el alma del creyente y lo lleva a cuestionar la bondad de Dios. Cuando envidiamos a los malvados, estamos deseando su destino, sin entender que su aparente prosperidad es en realidad una trampa espiritual. Es como envidiar a alguien que camina por un puente que está a punto de colapsar, simplemente porque en ese momento parece estar más adelante que nosotros. La envidia nos ciega a las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Nos hace olvidar que la verdadera riqueza no se mide en términos materiales, sino en la relación que tenemos con nuestro Creador. El malvado puede tener mansiones, pero el justo tiene paz. El impío puede tener cuentas bancarias abultadas, pero el creyente tiene tesoros en el cielo que no se pueden robar ni corromper. Además, la envidia nos lleva a compararnos con las personas equivocadas. En lugar de mirar hacia arriba, hacia Cristo nuestro ejemplo perfecto, miramos hacia los lados, hacia aquellos que han elegido el camino ancho que lleva a la destrucción. Esta comparación es no solo inútil, sino peligrosa, porque puede llevarnos a comprometer nuestros valores y principios. Segundo, confía en el tiempo de Dios. Habacuc 2:3 nos enseña que la visión aún es para un tiempo señalado, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios tiene un reloj divino que no funciona según nuestras expectativas humanas. Lo que para nosotros puede parecer una demora, para Él es el momento perfecto. La confianza en el tiempo de Dios requiere una fe madura, una fe que puede esperar sin desesperar, que puede permanecer firme aun cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas divinas. Esta confianza no es pasividad ciega, sino una convicción activa de que Dios está trabajando, incluso cuando no podemos ver su mano. Recordemos que Dios ve el panorama completo de la historia humana, mientras que nosotros solo vemos fragmentos. Él conoce el final desde el principio, y sabe exactamente cuándo y cómo intervendrá. Su tiempo es siempre perfecto, aunque a menudo sea incomprensible para nosotros. Esta confianza en el tiempo divino nos libera de la ansiedad y la frustración que produce querer que las cosas cambien según nuestro calendario. Nos permite descansar en la soberanía de Dios, sabiendo que Él tiene el control absoluto de la historia y que sus propósitos se cumplirán inexorablemente. Tercero, vive para lo eterno. Jesús nos enseñó en Mateo 6 y 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. La perspectiva eterna debe dominar todas nuestras decisiones y acciones. Cuando vivimos para lo eterno, las circunstancias temporales pierden su poder para desanimarnos o desviarnos. Vivir para lo eterno significa invertir nuestro tiempo, talentos y recursos en cosas que trascienden esta vida. Significa priorizar las relaciones por encima de las posesiones, el carácter por encima de la reputación, la obediencia a Dios por encima de la aprobación humana. Esta perspectiva eterna nos ayuda a mantener el equilibrio cuando el mundo parece estar al revés. Cuando vivimos para lo eterno, comenzamos a ver con los ojos de Dios. Entendemos que la verdadera riqueza no se encuentra en los bancos terrenales, sino en la cuenta celestial que se llena cada vez que amamos, servimos y obedecemos a Dios.
comprendemos que el éxito real no se mide por los estándares mundanos, sino por la fidelidad a los principios divinos. Esta perspectiva eterna también nos motiva a perseverar en hacer el bien, aun cuando no veamos resultados inmediatos. Sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, que cada acto de bondad, cada palabra de ánimo, cada gesto de amor está siendo registrado en los libros celestiales. ¿Quieres prosperidad real? Entonces sirve a Dios con integridad. Él nunca falla. Su fidelidad es como las montañas, inconmovible e inmutable. Cuando el mundo entero parezca tambalearse, cuando los sistemas humanos fallen, cuando las promesas de los hombres se rompan, ahí estará Dios, firme como una roca, fiel como siempre ha sido. La prosperidad real no consiste en acumular riquezas que se pueden perder en un día, sino en construir un carácter que perdure para la eternidad. No se trata de impresionar a otros con nuestras posesiones, sino de agradar a Dios con nuestra obediencia. No es cuestión de competir con los malvados en su propio terreno, sino de caminar por el sendero que conduce a la vida eterna. Servir a Dios con integridad significa ser consecuentes con nuestros valores, sin importar las consecuencias. Significa elegir la verdad aun cuando sea costosa, la honestidad aun cuando sea inconveniente, la justicia aun cuando sea impopular. Esta integridad puede parecer que nos pone en desventaja en el corto plazo, pero en la perspectiva eterna, es la única forma de vivir que produce verdadera prosperidad. Recuerda que Dios recompensa la fidelidad, no necesariamente el éxito mundano. Su sistema de valores es completamente diferente al del mundo. Lo que el mundo considera pérdida, Dios puede considerarlo ganancia. Lo que el mundo ve como fracaso, Dios puede verlo como fidelidad. Lo que el mundo desprecia, Dios puede honrarlo. Por tanto, no te desanimes por el aparente éxito de los malvados. Su tiempo de rendir cuentas llegará. Mientras tanto, mantén tu mirada fija en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si él, siendo perfecto, tuvo que sufrir injusticia, ¿cuánto más nosotros debemos estar dispuestos a soportar las dificultades temporales por la gloria eterna que nos espera? La respuesta a la pregunta, ¿por qué a los malos les va mejor?, no está en cambiar nuestra perspectiva sobre el éxito, sino en cambiar nuestra definición del mismo. Cuando entendemos que el verdadero éxito consiste en agradar a Dios y prepararnos para la eternidad, entonces podemos ver que, en realidad, a los malvados no les va mejor en absoluto. Solo han elegido un camino que parece más fácil, pero que conduce a la destrucción eterna. Nosotros, por el contrario, hemos elegido el camino que puede ser más difícil temporalmente, pero que conduce a la vida eterna y la gloria imperecedera. Amado hermano, hermana, quiero que sepas algo muy importante antes de que terminemos. Dios te ve. En este momento, mientras escuchas estas palabras, Él conoce exactamente por lo que estás pasando. Ve tus lágrimas cuando lloras en silencio, preguntándote por qué las cosas parecen tan injustas. Conoce tu frustración cuando trabajas honestamente y otros prosperan a través del engaño. Entiende tu cansancio cuando haces lo correcto y parece que nadie lo nota. Pero déjame decirte algo que quizás has olvidado en medio de la tormenta. Dios no solo te ve, sino que lleva cuenta de todo. Cada sacrificio que has hecho por hacer lo correcto, cada vez que elegiste la verdad aunque te costara, cada momento en que mantuviste tu integridad cuando era más fácil comprometerla, todo está registrado en su corazón. Él no es un Dios distraído o indiferente. Es un Padre amoroso que conoce a cada uno de sus hijos por nombre y que nunca olvida sus obras de amor. Más aún, Dios te recompensará. Esta no es una promesa vacía o un consuelo superficial. Es una declaración basada en la naturaleza inmutable de Dios. Él es galardón de los que le buscan diligentemente, como nos dice Hebreos 11:6. Su sistema de recompensas puede operar de manera diferente al mundo,
pero es infinitamente más justo y generoso. Mientras que las recompensas del mundo son temporales y pueden perderse, las recompensas de Dios son eternas e incorruptibles. Esta recompensa no siempre vendrá en la forma que esperamos o en el tiempo que deseamos, pero vendrá. Puede ser una paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la tormenta. Puede ser una puerta que se abre cuando todas las demás se han cerrado. Puede ser una provisión inesperada cuando los recursos se han agotado. O puede ser simplemente la confianza inquebrantable de que estás en el camino correcto, sin importar lo que digan las circunstancias. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, no te rindas. La tentación de abandonar la lucha por vivir rectamente es real y comprensible. Cuando vemos que los malvados aparentemente cosechan sin sembrar, cuando observamos que la deshonestidad parece ser más rentable que la honestidad, es natural que nos sintamos desanimados. Pero recuerda que estás corriendo una carrera diferente, con un juez diferente y con un premio diferente. No te rindas porque tu historia aún no ha terminado. Lo que parece el final de un capítulo difícil puede ser el comienzo de algo glorioso que Dios tiene preparado para ti. No te rindas porque hay personas que necesitan ver tu ejemplo de fidelidad en medio de la adversidad. Tu perseverancia puede ser la inspiración que otro necesita para no abandonar su propia lucha. No te rindas porque el mundo necesita personas íntegras como tú. En un mundo lleno de engaño y corrupción, tu honestidad es como una luz en la oscuridad. En una sociedad que premia la astucia sobre la sinceridad, tu transparencia es un testimonio poderoso del carácter de Dios. Tu vida es un mensaje para otros que están luchando con las mismas preguntas que tú has enfrentado. Cuando alguien ve que puedes mantener tu fe a pesar de las dificultades, cuando observa que puedes ser íntegro aunque te cueste, cuando nota que puedes perdonar aunque hayas sido lastimado, está viendo un pedazo del cielo en la tierra. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si estas palabras han traído esperanza a tu alma cansada, te animo a que no lo guardes para ti solo. Hay alguien en tu círculo de influencia que necesita escuchar exactamente lo que tú has escuchado hoy. Puede ser un familiar que está pasando por una crisis de fe, un amigo que se siente desanimado por la injusticia, un compañero de trabajo que está cuestionando si vale la pena ser honesto. Comparte este mensaje con esa persona que Dios está trayendo a tu mente en este momento. Tal vez es tu cónyuge que ha estado luchando con dudas, o tu hijo que está enfrentando presiones para comprometer sus valores. Quizás es ese vecino que admiras por su bondad, pero que últimamente parece desanimado. O puede ser alguien en tu iglesia que necesita un recordatorio de que Dios no se ha olvidado de él. Cuando compartimos la esperanza que hemos recibido, no solo bendecimos a otros, sino que también fortalecemos nuestra propia fe. Es un principio espiritual. Lo que damos se multiplica. Lo que compartimos se fortalece. Lo que sembramos en otros regresa a nosotros en abundancia. Además, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad de fe que busca respuestas bíblicas a las preguntas difíciles de la vida. Si este contenido ha sido de bendición para ti, considera suscribirte y activar las notificaciones para recibir más estudios como este. No se trata simplemente de aumentar números, sino de crear una familia espiritual que se fortalece mutuamente a través de la palabra de Dios. En cada vídeo que compartimos, en cada estudio que realizamos, nuestro objetivo es equiparte con verdades bíblicas que te ayuden a navegar los desafíos de la vida con sabiduría y esperanza. Queremos ser un recurso constante para tu crecimiento espiritual, un lugar donde puedas encontrar respuestas sólidas basadas en las Escrituras. También te animo a que compartas en los comentarios tu propia experiencia con esta lucha. ¿Has enfrentado situaciones donde te has preguntado por qué a los malvados les va mejor? ¿Cómo has encontrado fortaleza para perseverar? Tu testimonio puede ser exactamente lo que otro necesita escuchar para no darse por vencido. Recuerda que no estás solo en esta lucha. Hay una gran nube de testigos que han pasado por lo mismo que tú estás enfrentando. Hay creyentes alrededor del mundo que están haciendo las mismas preguntas,
enfrentando las mismas tentaciones, luchando las mismas batallas. Juntos, podemos fortalecernos mutuamente y recordarnos las promesas infalibles de Dios. Antes de despedirnos, quiero orar por ti. Padre Celestial, te agradezco por cada persona que ha escuchado este mensaje. Tú conoces su nombre, conoces su situación, conoces su lucha. Te pido que fortalezcas su fe, que renueves su esperanza, que les recuerdes que tú tienes el control absoluto de la historia. Ayúdales a mantener sus ojos fijos en ti, no en las circunstancias que los rodean. Bendícelos con tu paz, provéeles según tus riquezas en gloria, y úsalos como instrumentos de tu justicia en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima. Mantén tu fe firme, tu esperanza viva y tu amor ardiente. Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. Su justicia prevalecerá, su amor nunca falla, y su fidelidad es nueva cada mañana. No importa cuán oscura parezca la noche, recuerda que el amanecer viene en camino. Y cuando llegue, verás que valió la pena esperar en el Señor.